visita de lujo aquí en los estudios. Le agradecemos al señor Gabriel Mato, el jefe de la misión de observadores de la Unión Europea para las últimas elecciones del 30 de abril, español, el diputado del Parlamento Europeo, del Real Madrid, un amigo de la casa. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo le va? Muy bien, me ha encantado de estar aquí. El lujo es para mí poder compartir este rato. Gracias por la visita. En realidad, gracias por la visita. Un placer compartir siempre con todos ustedes. Gracias a la Unión Europea también, que siempre colabora con materiales muy interesantes como esto. Este es un material que acaban de entregar al Tribunal Superior de Justicia Electoral, a los tres poderes del Estado, informe final de las últimas elecciones generales aquí en Paraguay. Muy importante, que tiene 20 recomendaciones, don Gabriel, ¿verdad? Sí, efectivamente, es el informe final. Son 60 folios que, bueno, pues incluyen mucho trabajo, muchos días, muchos meses. Tengan en cuenta que hemos desplegado la misión desde el mes de marzo en todos los departamentos y hemos tenido ocasión de hablar con todo el mundo. Hemos hablado, por supuesto, con el gobierno, con los grupos políticos, hemos hablado con la sociedad civil, con las mujeres, con los indígenas, con estudiantes, con el clero. Es decir, hemos intentado hacer un análisis exhaustivo, no solo del día de las elecciones, sino de todo el proceso, y lo plasmamos en esos 60 folios que contienen, yo creo que una parte importante, que son esas recomendaciones, que no solo las damos y ahí quedan, que hemos intentado hacer algo más. Y fue ayer mismo tener un conversatorio con todas las partes también para, en 5 mesas distintas, debatir sobre esos bloques de propuestas o de recomendaciones para ver, bueno, cómo las ven y cómo, sobre todo, se pueden implementar. Claro. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes que realiza usted a toda la población paraguaya para que nuestras elecciones sean mucho mejores? Yo digo que todas son importantes y además añado una, ¿no? La 21, y la una es la más importante de todas, y recomendamos que tengan en cuenta las 20 recomendaciones. Esa es la más importante casi. Pero lo hemos hecho en bloques distintos y todas son importantes porque además la conjunción de todas ellas son las que van a mejorar el sistema. Yo decía desde siempre, no hemos venido aquí a dar lecciones, ni a reprochar, ni a absolutamente a nada. Vamos a aportar la experiencia que tenemos desde la Unión Europea en eventos electorales, en procesos electorales. Ya lo hicimos en 2013, en 2018 y ahora en 2023 para, bueno, pues intentar en una democracia claramente consolidada como es la paraguaya, pues mejorar el sistema. Entonces, bloques distintos. Uno, por ejemplo, es el bloque del marco legal. Entonces, recomendamos que se haga un esfuerzo en aunar, en hacer un compendio de toda la legislación electoral en la que estén muy claros los derechos, las obligaciones, los recursos, las actuaciones. ¿Por qué? Porque ahora mismo, bueno, hay algunas que están dispersas e incluso puede haber que choquen unas con otras, ¿no? Incluso decisiones o resoluciones del propio Tribunal Superior que se hacen pues 15 días antes. Por ejemplo, las sanciones por el incumplimiento de la obligación de ir a votar. Es decir, creemos que sería muy bueno hacer una legislación erga omnes, que todos lo tengan claro y que no haya cuestiones como, por ejemplo, se da el caso, ¿no?, en el tema de la publicación de encuestas de opinión, que, bueno, por un tema de constitucionalidad solo afectan a aquellos en los que lo han recurrido. No, esto sería una legislación que todo el mundo, por igual, sepa cuándo empiezan los plazos de campaña, hasta cuándo se pueden hacer encuestas de opinión, cuáles son los límites económicos. Es decir, creo que sería muy, muy interesante. Y relacionado con eso, si seguimos haciendo recomendaciones, es el de la financiación. La financiación siempre nos ha preocupado, lo hemos dicho, que hay que trabajar en la transparencia y dentro de eso le damos un paso más. Y dado que los partidos políticos tienen subsidios electorales que se les dan a posteriori, pues nosotros planteamos la posibilidad de que se dé un anticipo antes de las elecciones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que todos los grupos o los partidos políticos sepan de qué cantidad pueden disponer y no tengan que buscar financiación, que muchas veces se pone en cuestión dónde o cómo se busca esa financiación, ¿no? Este es un tema que sabemos que no es muy fácil, porque evidentemente dependerá luego los resultados que tenga, si van acorde con las previsiones y con el adelanto. Pero en todo caso es un tema a estudiar que es muy interesante. Y luego tenemos claramente una previsión y un consejo, y se lo hemos dicho al Tribunal Superior de Justicia y están totalmente de acuerdo, que es reforzar un poco los medios materiales y humanos de esa unidad especializada de fiscalización dentro del Tribunal Superior de Justicia. Yo creo que todos los esfuerzos que se hagan en transparencia en cuanto a los fondos que se emplean en las campañas son importantes. Luego tenemos un bloque importante también, que es el de medios de comunicación. Evidentemente, nosotros tenemos muy claro
que tiene que haber una absoluta libertad de expresión, libertad de prensa, y no puede darse en ningún caso persecución de ningún tipo de periodista o de medio. Y en esa línea también abogamos porque se tenga en cuenta que estamos en una época en la que hemos pasado de los medios tradicionales en las campañas a otros medios que son en línea, las redes sociales. Y no se contempla realmente. Hay que tener en cuenta en las campañas electorales la importancia que tienen las redes sociales. Y como son muy importantes y juegan un papel fundamental, también planteamos que se intente ver qué fórmulas se buscan para evitar la desinformación. Son muy buenas, pero también pueden ser muy negativas en algunos momentos, ¿no? El tema de las redes yo creo que tenemos que tenerlo perfectamente asumido. Luego hay otro bloque que creo que es fundamental, que es el de la formación, la educación para los votantes. En primer lugar, porque hemos visto con el nuevo sistema de las máquinas electrónicas, había mucha gente, y lo hemos detectado, eso es lo bueno que tiene uno de vivir las elecciones, no solo de ver, sino de vivirlas, dificultades para votar. Si bien se han hecho esfuerzos, es verdad, por poner máquinas antes de entrar al colegio para que puedas practicar, pero al final no es fácil. Como no es fácil tampoco no utilizar los mismos nombres. Ayer o antes de ayer una senadora me decía, bueno, es que a mí me han cambiado el nombre, me llama a todo el mundo X, da igual para no definir quién era, ¿no? Pero es verdad que hay que hacer una educación, no solo en cuanto al uso de las máquinas, sino también quizá en cuanto a los derechos políticos que tienen, cuáles son sus capacidades, qué pueden hacer ante una situación en un periodo electoral o en la misma jornada electoral. Y eso lo ampliamos en la formación a una parte que ahí sí que hay que hacer un debate serio y profundo, que son los propios miembros de la mesa. Los miembros de las mesas de aquí son miembros de los partidos políticos, que sean 2 o 3, sí, no importa, pero pagados por los partidos políticos. Hace falta, primero, una gran formación, no por parte de los partidos políticos, de la autoridad electoral a los miembros de las mesas. ¿Por qué? Porque de otra manera hay una desigualdad enorme entre un miembro de una mesa y otro de otra mesa, en las que ante una misma situación se hacen decisiones absolutamente distintas. Y no tiene excesivo sentido, ¿no? Creemos que hay que hacerlo, máxime cuando, además, los miembros de la mesa tienen una gran capacidad de decisión. Al final son la última autoridad en muchísimas de las cuestiones que se plantean. Planteamos revisar las condiciones del voto asistido, y ese sí que es un tema de preocupación generalizado. ¿Y por qué? Bueno, porque la idea es muy clara. Hay que tratar de evitar el voto asistido o dirigido, más bien a cambiar o a modificar la voluntad, ¿no?, del votante. Pero es evidente que el voto asistido es necesario también. Ahora mismo la ley prohíbe cualquier tipo de asistencia al voto, salvo que estés impedido de elementos superiores, ¿no?, de los brazos. Claro. Cualquier otra situación está prohibida por la ley. ¿Qué sucede? Y lo hemos visto, que llega una mujer, un hombre de 80, 90 o muchos años que no domina la máquina y puede ir con su nieto. Bueno, el presidente de la mesa no debe dejar que ese chico o esa chica ayuden al padre o al abuelo. Bueno, no parece que tenga sentido. Sí. Entonces, esa responsabilidad vuelve a la formación del miembro de la mesa. En unos casos el presidente lo autoriza, con lo cual está contraviniendo la ley, que lo prohíbe expresamente, y otros lo deja. Es verdad que hay que intentar que pueda haber cierta asistencia, pero nunca se puede desvirtuar la asistencia para que los votantes sean presionados o, pues eso, una misma persona asista a muchas otras, ¿no?, y trate de cambiar. Yo creo que eso es fundamental. Luego también planteamos la posibilidad de aumentar el número de locales de votación. ¿Con qué idea? Bueno, porque cuantos más locales de votación tengas, primero, ya sabemos lo que sucedió en las elecciones a partir del incendio de las máquinas, que se duplicó el número de electores, pasó de 200 a 400, y es verdad que los electores, bueno, tuvieron que hacer filas más largas. Pero en todo caso, si tú acercas los colegios a los electores, tienes una doble ventaja, más facilidad para ellos y evitas el tener el transporte. Evitando tener que transportar, evitas también de determinada manera el que se utilice ese transporte o ese acarreo de ciudadanos a votar. Por tanto, en esa línea lo que nosotros decimos es que, bueno, pues que no solo que se desaliente el transporte de votantes, sino que el Estado ponga los medios para que pueda haber un transporte más fácil. Y otro tema en que hubo cierta polémica
en las elecciones fue el de la observación nacional. Es verdad que había 2 ONGs que quisieron hacer observación, por distintas razones se le impidieron, y nosotros planteamos algo, y es, la observación es muy importante. Ustedes creo que lo comparten, la observación internacional, desde luego. Nosotros mismos, y así nos lo han dicho durante estos días, jugamos un papel importante, digo nosotros como observadores internacionales, también la Unión Europea fundamentalmente, el día después de las elecciones, en el que había planteamientos, ¿no? Bueno, pues que de distinta índole, vamos a decirlo así, y creo que nosotros dimos cierta credibilidad también al proceso por el trabajo que venimos haciendo. Pero la observación nacional es muy importante también, y la idea es que pueda hacerse una ley de observación nacional en la que todos los ONGs o los observadores nacionales tengan claros cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, y todo el ámbito de la observación esté incluido. Y además eso tendría como consecuencia el poder hacer pues una especie de plataforma organizada y permanente de observación nacional, que podría tener incluso recursos y ayuda para mantener esa observación, que yo entiendo que es muy positiva. En relación con el marco jurídico, tenemos el tema de las reclamaciones y los recursos. Hay que adaptar las reclamaciones y los recursos, saber a dónde hay que dirigirse. También hay que adaptar las penas de delitos electorales a la gravedad de los delitos. Ahora mismo, a lo mejor arrancar un cartel, pues te supone la cárcel. Bueno, hay que intentar realmente adecuarlo. Y por último, 2 temas que son el de la participación de la mujer, que venimos siempre defendiendo que hay que intentar que vaya más, y luego el de la participación de los indígenas.